¿verdad? Le voy a pedir, voy a tratar de ser breve, ya que es una vigilia, es la segunda, pero que preste atención, hermano, en lo que el Señor ha tratado conmigo por medio de las predicaciones y de las palabras que ha soltado en esta vigilia. El Señor me confirmaba a través de los mensajes de que Dios es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque miren, como leímos allí, sustraímos de un capítulo de Primera de Pedro. Ya ahí Pedro era un anciano, ya ahí Pedro había pasado muchas adversidades. Pero para poder entender la magnitud, ¿verdad?, de la palabra que Pedro escribe, hay que entender primeramente por dónde pasó Pedro, por dónde Jesús metió a Pedro. Y nosotros vemos de que cuando Jesús cumple sus 30 años de edad, empieza su ministerio, porque la edad de 30 años es la mayoría de edad en la cultura judía. Jesús se encamina a hacer el trabajo que el Padre le había enviado. Jesús nunca quitó su vista en el propósito de Dios sobre nosotros, que era dar su vida por la suya y por la mía. Vea bien, Jesús escoge 11 hombres, escoge 12 hombres y sabía que uno le iba a traicionar. Siempre nosotros debemos entender y comprender que para que un ministerio salga a flote, siempre es necesario que haya un Judas. Sin Judas no iba a haber verdaderamente un ministerio pasado por el fuego. Y a veces a la gente no le gusta tocar este tema cuando hablamos de Judas. ¿Qué significa la palabra Judas? ¿O quién era Judas en la vida de Jesús? Judas era un hombre que hizo señales, hizo prodigios. Dios pudo usarlo, pero en algún momento de su vida, por un descuido, dejó que Satanás minara su corazón porque le tenía amor al dinero. La Biblia enseña y Pablo enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos se han desviado de la verdad. Todo aquel que le guste lo monetario, todo aquel que le guste las ganancias deshonestas, todo aquel que hace trampa, que es tramposo, le abre un portón al enemigo. Le da una bienvenida a aquel enemigo que puede destruir a la persona si esta persona no vela, o si no velamos, porque allí también tengo que entrar yo a velar, porque ¿quién no tiene necesidad hoy en día, hermano? Todos nosotros aquí, yo le pregunto, ¿quién tiene necesidad? Y creo que ninguno la dejará abajo. Todos tenemos necesidad de dinero, todos tenemos necesidad de vestimenta, todos tenemos necesidad de porque hay adversidad. Pero vea, en los tiempos de Jesús todavía también había esclavitud. El pueblo judío era esclavo y estaban los romanos en ese entonces gobernando el mundo, y dice que los tributos y los impuestos eran demasiado caros. Me llama la atención que se parece a Venezuela, cuando usted gana un poco de salario, pero cuando usted va a pagar, usted en un artículo o 2 artículos, se le va todo lo que trabajó en el mes. Y es difícil vivir así, es difícil, pero vea lo que pasó con Jesús. Jesús llama a 12 hombres, entre ellos está Pedro. Entre ellos usted conoce la vida de estos 12 hombres con llamado y con propósito. Y dice que en un momento se le acercaron a Jesús para tentarlo y le dijeron: Rabí, es bueno dar tributo a los hombres. Y usted sabe que le dijo Jesús a Pedro: anda y allá y saca un pez. Y cuando Pedro pescó, ¿sabe qué sacó de allí? 2 monedas. Y le dijo: Pedro, paga tus impuestos. Esto quiere decir que si el mismo Jesús, que es dueño del oro y de la plata, paga los impuestos, quiere decir que a Dios no le gusta que nosotros debamos. ¿O no es así? Cuando nosotros debemos, la Biblia dice que somos deudores y somos esclavos de aquel que le debemos. La Biblia nos manda a andar recto y de ser ejemplo en cada paso que demos, porque Jesús fue el ejemplo de que nosotros viésemos que anduviésemos en rectitud. Pero no es fácil, hermano. No es fácil, porque si uno no cojea de un lado, cojea del otro. A veces uno es fuerte en un área, pero en otra área es un poco más débil. Y
que estaba pasando. Ahora sí vamos a entrar en el tema. ¿Por qué? Porque estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacobo, estaban los 12 hombres allí que acompañaban al maestro. Y sabe, yo siempre he dicho y he creído, y por la palabra podemos probarlo, de que Dios no hace acepción de personas, que Dios nos prueba a todos por igual, porque si Dios hiciese acepción de personas, entonces fuera un Dios injusto y no sería el Dios el cual nosotros proclamamos. Dice que Jesús agarra a sus 12 discípulos. Estaban acostumbrados a ver que Jesús hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, los defendía, pero había llegado la hora de la prueba. Dice que después que Jesús convirtió, ¿verdad?, los peces y multiplicó, ¿verdad?, verdaderamente los panes porque había necesidad. Todo el pueblo comió y sobró, y aún sobraron 12 cestas. Y dice que la gente seguía a Jesús. ¿Por qué? Por interés. Jesús también en una conversación le dice a Pedro: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha reencarnado. Y Jesús les dice verdaderamente: ok, ya no veamos lo que piensan los demás. Ahora yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Jesús siempre le preguntará a sus líderes: ¿quién creen ustedes que yo soy? Y ellos le dijeron, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Esto quiere decir que si se le fue revelado a Pedro era porque Pedro tenía intimidad con el Señor. Cuando Dios revela es porque hay intimidad con el Señor. Ahora vea lo siguiente también. Nosotros vemos que después de esto Jesús llega y sube al monte a orar, pero antes de Jesús subir al monte a orar, dice que metió a los 12 discípulos dentro de una misma barca. Esto quiere decir que era la misma hora, la misma palabra, la misma prueba, pero no todos vemos la prueba de la misma manera. Aquellos 12 hombres estaban metidos allí en una barca. El maestro le dice: vaya. Allí se despegan de Jesús físicamente. Ellos no pueden ver al maestro físicamente, aunque Jesús nunca le quitó la mirada. Jesús fue y dice que subió al monte a orar. Y aquellos 12 hombres en medio del mar, lo que no sabían ellos, Jesús sabía que se iba a levantar una tempestad. Jesús sabía que iba a haber una adversidad. Jesús sabía que se había presentado un problema allí. Y todos iban a ser probados en la fe. Todos iban a ver allí verdaderamente quién confiaba en Jesús. Yo le digo a usted, levante la mano el que confía en Jesús. Y todos la levantamos. Pero cuando venga la prueba, ¿tendrá la misma confianza? Porque cuando nosotros levantamos la mano en momentos de bonanza, es fácil decir: yo sigo a Jesús sobre todas las cosas. Pase lo que pase, yo amo a Jesús. Pero cuando nosotros nos hiere, cuando nosotros nos pasa algo, ¿seguimos teniendo la misma convicción o dejamos de ir a la iglesia? Dejamos de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra mirada nunca estuvo puesta en el maestro, porque nuestra mirada estuvo puesta en el hombre. Y es lo que Dios está hablando en este tiempo: poner la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Alguien perfecto, Jesús. Humanamente, aún todos los profetas, todos los hombres fallaron. En algún momento cometieron error. Pablo pudo escribir en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay aún un justo que levante la mano, solamente Jesús, el cual fue tentado en todo, pero no pecó. Pero a veces
veces somos fáciles en señalar, a veces somos fáciles en criticar, a veces somos fáciles en juzgar, pero verdaderamente cómo estamos nosotros delante del Señor. Porque no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan los demás, lo que le va a importar a Dios es que usted y yo tengamos un corazón limpio, que levantemos manos santas sin ira ni contienda, que nuestra vestidura no esté manchada, y es necesario que seamos afligidos. ¿Usted cree que verdaderamente no había rivalidad entre los apóstoles? Estoy hablando cuando en sus comienzos, cuando eran alumnos o eran discípulos. ¿Usted cree que verdaderamente no había rivalidad entre ellos? Claro que la había. Sí la había. Y es tremendo. La reflexión es que si estos hombres caminando con Jesús, viéndolo físicamente, en algún momento dudaron, ¿seremos nosotros mejores que ellos? Porque eran hombres, hermano, que daban la vida por Jesús. Pedro agarró una espada y le voló la oreja allí a un criado. ¿Sabe por qué? Porque quería defender a su maestro, pero lo estaba haciendo en la carne. A veces usted y yo, si no velamos, podemos tratar de defender el evangelio en la carne. Y era lo que tocaba hoy al Señor también. Porque David, para poder vencer al gigante, tuvo que quitarse la armadura de Saúl. ¿Qué armadura tienes tú y qué armadura tengo yo? ¿La armadura de la carne o la armadura del espíritu? Si David fuese enfrentado al gigante con la armadura de Saúl, muere en el intento. Ahora vea, estos 12 hombres entraron allí confiadamente. ¿Sabe por qué? Porque confiaban en su maestro, ¿verdad que sí? Aquellos 12 hombres, Jesús les dijo: móntense en la barca y me esperan del otro lado de la riviera. Ahora, ¿cuántas veces Jesús no nos ha dicho a nosotros que hagamos un trabajo y nosotros creemos y decimos: si va Dios con nosotros no se va a levantar nada? Porque a veces tenemos en nuestra mente que si Dios está con nosotros, Dios nos va a defender en todo momento. Y eso es verdad, pero Dios va a permitir que en su vida haya una adversidad, que en mi vida haya una adversidad. ¿Sabe para qué? Para que su fe crezca, para que su esperanza allí esté puesta en Jesús. Cuando usted pasa por un problema muy difícil, cuando usted pasa por una angustia y una agonía, cuando usted cree que ya no tiene fuerza, cuando usted cree que ya todo lo ha perdido, viene Jesús y lo levanta del polvo y usted no vuelve a ser el mismo. Usted es un hombre probado en la fe y por eso tiene su recompensa, pero es necesario vencer al gigante, es necesario enfrentar el mar embravecido, es necesario ir en contra del viento que de este mundo que lleva a la perdición. ¿A quién no le gustan las riquezas, hermano? Dígame si es fácil, dinero fácil, ¿verdad que sí? Nos dice: oye, qué bendición. Mira, un pequeño testimonio. Una vez, un varón se consiguió un dinero y estaba necesitado. Y el varón sabía de quién era el dinero que se había perdido. Y el varón no devolvió el dinero porque lo necesitaba. Y aquel varón dijo: nadie sabe, nadie, y verdaderamente nadie lo había visto, pero se le había olvidado que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. ¿Y qué importa si no nos ven los demás las trampas que podamos nosotros hacer? ¿Será que nos esconderemos de Dios? Y ese varón, ¿sabe cómo quedó libre? Vivía en ruina, pasó casi 3-4 años en ruina. Todo lo que hacía se le destruía porque tenía un pecado oculto. Hasta que ese hombre un día no entró en llanto y pidió perdón en el altar y llamó al varón y le dijo: varón, el día que a ti se te perdió un dinero en aquel tiempo, yo lo tomé porque lo necesité, pero ahora entiendo que hasta que yo no saque mi pecado, hasta que yo no confiese y pague mi cuadrante, no prosperaré. Nadie lo vio, pero Dios le apretó las tuercas. Si Dios no le aprieta las tuercas, nunca habla.
Pero Dios le hizo ver que hasta que no confesara sus pecados, que hasta que no se apartara de esa vida que llevaba, de esa atadura, Dios no podía bendecirlo. Porque si Dios lo bendecía, entonces es un Dios injusto. Otra cosa es que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos pueda dar migajas. Pero usted y yo no somos para comer migajas. Usted y yo somos de los que nos sentamos en la mesa del rey a comer el banquete. Pero hay que tener un corazón limpio. Hermano, Dios es santo, 3 veces santo. Y Dios es imposible que nosotros podamos engañarlo. Y era lo que estos apóstoles tenían. Y Jesús los metió en la barca. Y cuando ellos están en alta mar, no lo dice la escritura que pensarían, pero trate de pensar en 12 cabezas. ¿Qué dirían cuando vieron que las olas eran más de 10 metros? Cuando vieran que era de noche, ya tenían 8 horas allí peleando con el mar y perdieron toda fuerza y toda esperanza. Pero yo quiero que usted note algo. Los primeros 4 hombres que Jesús llamó, los 4 eran pescadores. Quiere decir que humanamente estos hombres, por ser pescadores, conocían el mar. Se habían enfrentado a muchas tormentas, pero esta era la tormenta de las tormentas. Tanto que tiraron la toalla. ¿Cuántas veces usted no ha querido tirar la toalla? Yo muchas veces. Que he dicho, Señor, no puedo más. Si quieres, me voy contigo. Me quiero ir, ya no aguanto. No soporto, Señor, porque hay pruebas de pruebas. Solamente tú y yo, Señor, sabemos. Aunque yo río como el payaso, aunque usted me vea alegre por fuera, usted verdaderamente no conoce mi secreto y mi interior. Pero Dios sí lo sabe. ¿Cuántos hermanos no tienen heridas? ¿Cuántos hermanos no están que no pueden más? Pero delante de usted sonríe. Y solamente Dios sabe lo que está pasando al hermano. Solamente Jesús para consolarnos. Y ve a veces la inmadurez, porque a veces quizá usted, por el problema que tiene en la cabeza, usted no saludó a alguien o no vio a alguien porque su mente está en el problema. Y la persona que está al lado dice: ese hermano no tiene amor porque no me saludó. En vez de acercarse y decirle: hermanito, ¿qué te pasa? No me saludaste. ¿Será que tienes algún problema, mi hermano? ¿Te puedo ayudar en oración? ¿Qué tienes? Creo que ese hermano usted lo hace entrar en sí. ¿Cuántas veces no estamos en la iglesia y nuestra mente está en otro lugar? ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdido un ser querido y nuestra mente en el día está pensando en esa persona que amamos? Yo perdí un hermano hace más de 7 años, fue el que más me dolió. Era como mi hijo. No, ¿cuál 7? 11 años ya. Y yo lo recuerdo y a veces lloro. ¿Sabe? No siempre, pero a veces lloro. ¿Por qué? Quiere decir que aún tengo una herida pequeña allí. Y le digo: Señor, termina de sanar la herida. Aunque sé que partió con el Señor, que está bien, mi anhelo era verlo predicando en el ministerio con nosotros. Pero solamente Dios sabe, Dios es bueno y Dios se lo llevó para que no se perdiese. Hay decisiones que el Señor a veces toma que nos duelen. Pero cuando hay algo que va a estorbar lo que Dios dijo, Dios lo quita. Dios no le da, no tiene por qué hacerlo. Dios no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros, porque Él es soberano. Que Él, en su infinito amor y su misericordia, nos revele cosas, le damos gracias. Amén. Pero peleará el barro con su hacedor. Separará el barro y dirá: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Si Él es Dios y Él es soberano. Aquellos 12 hombres en la barca con aquel problema, yo no sé cuál sea su problema, yo sé el mío, pero el suyo no lo sé, pero Dios sabe el suyo y el mío. Y aquellos 12 hombres empezaron a fatigarse porque peleaban en su fuerza. No sé cuánto tiempo tiene usted peleando con su gigante. Está fatigado. Pero hay algo que yo he aprendido por medio del Espíritu, es que mientras usted pelee en su fuerza, Dios no aparecerá.
Hasta que ellos no tiraron la toalla, no fue que vieron que venía como un fantasma caminando entre el mar. Era el maestro, era la solución al problema. Por mucho dificultad que tengas y que no tengas fuerza, siempre el maestro vendrá en rescate por ti. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios le da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y yo decía, estos grandes profetas del Señor, Isaías, Jeremías, se atrevieron a decirle al Señor: quítanos la vida, mejor nos es la muerte que la vida. Y no era que estaban en rebeldía, era que tenían pruebas tan difíciles que preferían partir con el Señor. El que no sabe leer la Biblia e interpretarla dice andaban rebeldes. No, es que era muy difícil lo que estaban atravesando en el momento, y ellos preferían decirle: Señor, si es posible, quiero partir contigo. Yo lo he hecho. Yo sé que usted también. ¿Seremos mejores que los profetas? ¿Seremos mejores que los apóstoles? ¿Seremos mejores que estos hombres que se entregaron por completo a una labor? Yo creo que nos falta mucho para llegar al nivel de ellos. Mucho. Aquellos 12 hombres allí y ven a Jesús, pero la gran mayoría dijo: un fantasma. No conocían. El pánico, el temor los había paralizado tanto que no reconocían a su maestro. Solamente Juan le dijo: Pedro es el maestro. Juan era un discípulo que vivía metido en la intimidad con el Señor. La presencia de Juan representa aquel cristiano que vive de oración, aquel cristiano que está más pegado a Dios. Tanto así que dice que él se le recostaba del pecho a su maestro. Gloria a Dios. Ese es el tipo de creyente al cual Dios le habla y guarda secretos. ¿Verdad que hay hermanos y hermanas que Dios le muestra algo y son un nada, no abren la boca, pero para nada, al menos que Dios les diga? Gloria a Dios. Pero habemos, para yo meterme ahí, que Dios nos ha dicho que hablemos y ya hemos contado y le hemos puesto hasta de más. ¡Ay, santo! Y viene el palo del Señor. ¡Gloria a Dios! La Biblia dice que el amigo guarda el secreto, pero el necio lo divulga. Dios nos muestra a veces cosas que si nosotros las hablamos destruimos muchas personas. Pero hay gente irresponsable que abre la boca y no le importa quién hiere y quién muere, si muere o no muere, cuando el ministerio que nosotros tenemos es el de la reconciliación. Debemos ser prudentes. Y mira, andaban estos 12 hombres allí, y Pedro en su duda le dice: maestro, si eres tú, di que yo vaya a ti. ¿Cuándo nos identificamos con los creyentes que ponen vellones? Yo soy uno. Señor, si eres tú, que pase esto. Somos entonces una característica de Pedro. Pedro decía: maestro, si eres tú, di que yo vaya a ti. Ahora vea la característica de Pedro. Jesús le dijo a todos: no temáis, yo soy. Y ese lenguaje lo entendieron todos. Y Jesús le dijo a Pedro: ven. Muchos dicen: Pedro dudó, le faltó la fe. Pero yo quiero que usted se meta allí, cierre sus ojitos y se imagine que está en alta mar a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, el mar embravecido. ¿Usted se bajaría? Yo no sé si me bajaría. Yo a lo mejor diría como Jonás: zúmbenme. Pero de bajarme, hermano, mire, ni de día. ¿Verdad que hay que ser fuerte para poderse bajar, hermano, a esa hora con el mar embravecido y cansado de tantas horas que estaban luchando allí?
Pero algo dijo Pedro: en tu palabra, Señor, yo iré. Pedro era un loco, pero un loco apasionado por el Señor. Pedro le creía al Señor. Habemos locos en la obra que el Señor nos dice: anda, predica ya, y la gente, que ahí no hay gente, pero el Señor me dijo, así sea por un alma, pero ahí usted se pone a predicar porque usted es un Pedro. Hay que tener fe, hermano. Gloria a Dios. Y ese hombre dio 3 pasitos. Pero, ¿verdad que hay momentos donde Dios nos da una palabra y estamos viendo la gloria de Dios? Estamos viendo el milagro cerquita. Pero siempre está la adversidad que nos medio toca y nos viene la duda. Y el problema fue cuando Pedro dudó y dijo: Señor, sálvame, que perezco. Enseguida vino el maestro, lo asió de la mano y lo levantó. ¿Y sabe qué le dijo? Hombre de poca fe. No le dijo que no tenía fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero Pedro tenía poca fe, pero los otros yo creo que no tenían, si no se fuesen bajados. Y yo digo que eso prueba, el que la pasó fue Pedro, porque después el nivel de Pedro era el mayor que el de los otros. Yo no sé si usted está entendiendo, pero hay momentos donde hacemos locuras para el Señor y después el nivel que Dios nos da a nosotros es superior al otro, porque nosotros nos atrevimos a hacer cosas que otros no hicieron. Nos metimos en lugares donde otros no entraron. Y es allí donde Dios dice: toma tu recompensa. ¿Usted cree que Pedro no fue recompensado por bajarse de allí de la barca? Porque para poder ver la gloria de Dios hay que salir de lo natural. Y la barca representa el cuerpo. La barca representa lo natural. Mientras usted y yo andemos en la carne, no habrá milagros, no habrá señales, no habrá prodigios. Pero cuando usted y yo tomemos la decisión de salir de lo natural y empezar a caminar sobre lo sobrenatural, usted verá la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Usted sabe qué? Nosotros estamos parados aquí por fe. Amén. Y ya nosotros orando, ¿verdad, hermano Luis? Ya vemos la casa de oración allá, ya vemos aquí los ayunos, el lugar. No sé si yo estaré en ese momento, no, porque eso solamente lo sabe Dios, y ya yo estaré en otro lugar. Pero yo quiero, así sea, venir a ayunar para este lugar, si sea que Dios me saque, pero que yo sepa que Dios, con estos locos que estamos aquí, empezó esta obra. No importa que otro empiece a edificar más grande, pero aunque sea que yo pueda decir: Señor, gracias por permitirme en su voluntad poner, así sea, una piedrita. Así venga otro y ponga 10. Pero aunque sea que haya una piedrita allí que nosotros hemos construido, es motivo de alegrarse. Y Dios paga bien. Dios paga bien. Amén. Gloria a Dios. Y yo le decía: Señor, me has dado un recado, yo lo tomé. Quieres la unidad de todo este sector, pero por lo que se ve, son un poquito duros de corazón para unirse. Pero yo le dije: esos son los casos que a ti te gustan, Señor. Los corazones duros, porque eso tú los partes y los conviertes en corazones de carne. Nos enviaste a lugares hostiles, Señor. Nos enviaste donde hay necesidad. Y es allí donde se verá tu gloria, porque yo creo a tu palabra. Y el que me envió también cree, porque si no, no me fuese enviado. Entonces ya somos 2 locos. Pero así se van sumando más locos y más locos. Y cuando nosotros veamos, habrá un edificio de Cristo aquí en este lugar, edificado de los cimientos inconmovibles, inmovibles, formados y fortalecidos en la fe. Y que la gente diga: lleven los enfermos allá a la casa de oración, casa de Dios, puertas al cielo, porque allá se mueve Dios. Estas son las cortas palabras, hermano. Le pido que se ponga sobre sus pies. El que tenga necesidad de una oración puede pasar acá. Dios va a ministrar. Levanta tus manitos al cielo, por la Biblia. Levanten las manitos al cielo.